Padre, gracias te damos porque una vez más nos has dado la oportunidad de poder estar en comunión contigo. Queremos dirigirnos a ti para pedirte el perdón de nuestros pecados, pero también para que nos ayudes a entender tu palabra al abrirla en este momento. Y te pido una bendición, oh Padre querido, especial sobre cada hijo tuyo, quienes en esta hora están conectados con nosotros para estudiar tu palabra. Así queremos pedirte que seas tú nuestro maestro principal, nuestro predicador. Enséñanos tu palabra, Señor, y capacítanos para ponerlo en la práctica. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, los que tienen Biblia en la mano, o si lo prefieren leer en el celular, o también si quieren leerlo con nosotros en la pantalla, lo vamos a poner también. Pero los que tienen Biblia en la mano, quiero invitarles para que la abran en el libro de Éxodo, capítulo 18. Leeremos a partir del versículo 13 en adelante. Esta es una historia muy conocida y vamos a tocar un punto o algunos puntos muy importantes que son lecciones para nosotros o para nuestras vidas de hoy a través de esta historia. Así que Éxodo 18 a partir del versículo 13 en adelante. Acompáñenme a leer la Biblia. Dice así: Aconteció que aquel día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Conocemos nosotros bien esta historia, o por lo menos si hubiera algún amigo que es la primera vez que lee esta historia. Es interesante que en el tiempo en que Moisés sacó a su pueblo de Egipto para dirigirse a la tierra prometida, enfrentaron tantos desafíos en la vida. Quizá los cambios que ellos tuvieron que afrontar los desanimaba tanto que en el camino comenzaron a renegar, comenzaron a rebelarse, comenzaron a quejarse. Y esa fue la actitud del pueblo desde que salió hasta la entrada a la tierra prometida. La verdad, mis queridos hermanos, es que como Pablo nos lo dice en 1 Corintios, de que la historia de este pueblo de antaño, o como otras historias de otros personajes, fueron escritas en la Biblia
para nuestra enseñanza de hoy, para amonestarnos a nosotros, como también para seguir el ejemplo de aquellos que tuvieron fe y para evitar el ejemplo de aquellos que les faltó la fe y quedaron postrados en el desierto. La verdad, mis queridos hermanos, es de que si ampliamos un poquito más la escena y meditamos e imaginamos ese cuadro cuando Moisés apenas estaba sacando a su pueblo de Egipto. Primero, ellos tuvieron que haber pensado en cómo iban a suplir sus necesidades en un desierto. No había pan, no podían sembrar, iban de viaje, pudieron sacar un poco de provisiones de Egipto, pero se preguntaban, me imagino, cuánto tiempo iba a durar todo lo que habían sacado de Egipto durante el viaje. Así que esos cambios que vinieron en la vida de ellos no eran cambios a que ellos le dieron la bienvenida para afrontar y tratar de resolver la vida difícil que tuvieron que afrontar cuando emprendieron su viaje en el desierto. Es que los cambios en la vida, mis queridos hermanos, no siempre son bienvenidos. Ahora que todavía vivimos en un tiempo de pandemia, tantas cosas negativas que nos ha traído esta situación. El pueblo de Israel también tuvieron que enfrentar esos cambios en la vida. Bueno, ahora, había más de 1 millón de personas quienes salieron con Moisés, casi 2 millones de personas. No era fácil mantener a este pueblo tranquilo, no era fácil ayudar a esa gente, no era fácil mantenerlos bien organizados. Y una cosa que me llama la atención de esta historia es el hecho de que cuando Dios manda a Moisés a que saque a ese pueblo de Egipto, no le dio instrucciones específicas dándole una lista de todas las cosas que Moisés tenía que hacer con el pueblo. En cambio, dejó que Moisés ejerciera su liderazgo para dirigir a este pueblo a la tierra prometida. Ahora, cuando encontramos a Moisés en la historia que hemos leído, ya habían avanzado bastante en el desierto. El suegro de Moisés había vuelto a encontrarse con Moisés, trayéndole a él a su esposa y sus 2 hijos. Bien, en su viaje allí para visitar a Moisés, notó algo interesante. El siguiente día dice que Moisés se sentó delante del pueblo para juzgar al pueblo y desde la mañana hasta ocultarse el sol, vio a Moisés atendiendo al pueblo. Después de que Moisés terminó de su trabajo de juzgar al pueblo, entonces su suegro lo llama y le dice, ¿qué es esto lo que haces con el pueblo? Moisés, por supuesto, le explica, bueno, pues yo soy el líder aquí, el pueblo viene a mí, quiere que yo les enseñe las ordenanzas de Dios, las leyes de Dios. Si tienen problemas, vienen a mí para yo resolverles sus problemas. Pero luego Jetro le dice a Moisés, habiendo él notado el arduo trabajo de Moisés atender a este pueblo, le dice, no está bien lo que estás haciendo. Ahora, mis queridos hermanos, para en aquella ocasión, este pueblo era la iglesia de Cristo. Para entonces, era un pueblo que no estaba organizado. Moisés recién lo había sacado de Egipto a ese pueblo. Entonces, ahora están viviendo en el desierto. Moisés está tratando de hacer lo que él puede, porque su meta es conducir y llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pero ahora, así, sin orden, sin una organización, el suegro de Moisés nota de que
muy pronto Moisés moriría de cansancio y este pueblo también nunca llegaría a su destino. Ahí nace entonces de la mente de Jetro, inspirado por Dios, el hecho de que él le aconsejara a Moisés para que organizara al pueblo, a la iglesia, y que hiciera grupos pequeños. De ahí nace la idea de hacer grupos pequeños. Le dice a Moisés, mira, en primer lugar, no está bien lo que estás haciendo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que no estaba bien lo que estaba haciendo Moisés con el pueblo? Dirigiendo solamente él al pueblo, tratando de llevarlo él solo a la tierra prometida. Bueno, por varias razones. Ahora, cuando usted no está haciendo algo bien, generalmente lo que está haciendo, por más que está convencido de que estás en lo correcto, pero si no estás bien, si no estás haciendo bien las cosas, en realidad yo te diría de que prácticamente estás perdiendo el tiempo, porque cuando uno emprende alguna cosa y uno lo hace incorrectamente, prácticamente estamos perdiendo el tiempo. Fue lo que sucedió con Moisés. Por eso su suegro le dice, no está bien lo que haces. Ahora, por varias razones. Primero, dentro del pueblo había mucha gente capacitada. Ahora, cuando Moisés estaba tratando de hacer este trabajo solo, y el suegro le dice que no estaba bien lo que estaba haciendo, no estaba bien en el sentido de que, por más que Moisés en su sinceridad, en sus convicciones, él estaba tratando de hacer lo que él podía para dirigir a este pueblo. Sin embargo, él no notaba de que podría hacer él las cosas de manera diferente y con resultados mucho más mejor de lo que estaba haciendo. Así que, si había gente dentro del pueblo de Dios, gente capacitada para ayudar a Moisés, entonces ellos podrían colaborar con Moisés para facilitarle a él el trabajo de dirigir a este pueblo. Entonces, al tratar de Moisés dirigir al pueblo solo, no estaba bien lo que estaba haciendo porque él estaba impidiendo que otros desarrollen sus habilidades de liderazgo, sus dones que Dios les había dado para que ellos crecieran en su vida espiritual. Ahora, mis queridos hermanos, muchas personas, especialmente cuando hablamos quizás del privilegio, por decirlo así, de lo que Dios nos da a nosotros los cristianos cuando comenzamos a seguir a Cristo. Muchos consideran los privilegios que Dios nos da como un trabajo, como una carga que es difícil sobrellevar. Viviendo en un mundo tan agitado en el que vivimos, no tengo tiempo, decimos, no tengo tiempo. Si tuviera tiempo yo haría algo, si tuviera tiempo iría a la iglesia, si tuviera tiempo colaboraría en algo, pero no tengo tiempo, decimos. Bueno, ahora, el propósito por el cual Dios nos dio a nosotros el privilegio de comunicar su palabra, de llevar su evangelio en todo el mundo, es para que nosotros ganemos experiencia y entendamos un poquito más el proceso de la salvación y entendamos un poquito más el amor de Dios hacia nosotros. No hay otra manera de crecer en la vida espiritual a menos que usted comparta lo que usted ha aprendido. Hay un filósofo muy conocido, probablemente usted alguna vez ha leído algún libro de él, el famoso Platón. Él escribió una frase que dice que si usted solamente aprende y aprende
y no practica lo que sabe, es como aquel que ara y no siembra. ¿Agarró usted el consejo, el punto que quiere destacar? Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. El otro día yo me encontré con un viejo amigo de infancia de mi querida tierra. Después de mucho tiempo, yo no había hablado con él, pero me encontré con él. Él sabía yo que se había graduado profesionalmente de mecánico. Recibió su certificado, estudió para eso. Años estudió para mecánico. Cuando yo lo encontré, él no estaba trabajando de mecánico, él estaba haciendo otro trabajo en una compañía. Y yo le pregunté que qué había pasado con él. ¿Por qué no se había puesto a trabajar? Bueno, me dice, es que sucede de que después de que yo me gradué de mecánico, nunca ejercí mi profesión. Se me ocurrió venir a trabajar en este país de Estados Unidos y nunca más puse en práctica mi profesión. Por lo tanto, no se me ha olvidado todo lo que aprendí, pero sin embargo, en teoría, todo lo que yo aprendí de la universidad se me ha olvidado. Y muchas cosas que yo aprendí para arreglar un carro, ya no sé cómo hacerlo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Simplemente porque nunca puso en práctica el conocimiento que recibió. Por eso nunca mejoró, nunca creció, nunca obtuvo más experiencia en arreglar algún carro. Es exactamente lo que pasa en la vida espiritual. Hay muchas personas que se preguntan en una iglesia, por ejemplo, dicen, ¿cómo quisiera yo saber mucho de la Biblia? Quisiera entender la Biblia. Quisiera yo saber más. ¿Qué podría hacer? Es que esas personas con toda sinceridad, piensan de que leyendo, es como van a saber más. Claro, eso es parte de la educación. Usted no puede saber si no se informa. Tiene que leer la palabra de Dios. A través de la lectura vas a conocer más a Dios. Pero nos olvidamos de un segundo elemento que nos ayuda a mantener fresco el conocimiento en el cerebro para que nunca se nos olvide lo que hayamos aprendido. Y es el elemento de la testificación. Por lo tanto, cuando usted estudia y no practica lo que sabe, seguramente pronto se va a olvidar. Si usted estudia la Biblia, en un momento puedes emocionarte de tanto conocimiento que puedes adquirir leyendo un libro, pero si no compartes ese conocimiento, con el tiempo se te va a olvidar. Por lo tanto, el elemento de la testificación nos lo dio Dios como un privilegio para ayudarnos a nosotros a mantener fresco el conocimiento en nuestra mente de Dios. Así no nos olvidemos de Él. Así, Jetro le dice a Moisés, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sabe por qué? Porque al hacerlo tú solo, estás impidiendo que otros desarrollen su habilidad, sus dones, su conocimiento para que crezcan en la vida espiritual. Así, por eso le dice, no está bien lo que haces. Ahora, mis queridos hermanos, yo en lo personal con mi familia, en este tiempo de pandemia, desde que comenzó esta pandemia, nosotros hemos tratado de aprovechar más bien el tiempo, ese privilegio, esas oportunidades que Dios nos ha dado para poder pasar más tiempo con la familia. Nunca en la historia de esta iglesia donde yo me reúno aquí, habíamos cerrado la iglesia por 5 o 6 meses. Cuando se cerró la iglesia,
me di cuenta y nos pregunté con mi familia, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y como gracias a Dios yo sé leer un poco la Biblia, entiendo un poco, así que comenzamos a leer y a hacer nuestros cultos aquí. Me di cuenta de que qué privilegio, qué experiencia que nunca había yo experimentado y hecho como familia en nuestro hogar. Desde que comenzó la iglesia, nosotros hemos celebrado como 3 veces la Santa Cena en nuestro hogar. Hemos hecho nuestro culto aquí. Hemos hecho que mis hijos participen para que uno predique en nuestro hogar, para que otro cante y de repente pues si hay otra participación, ellos comparten lo que aprenden con nosotros y como que eso se convirtió en una oportunidad para crecer más en la vida espiritual. Así que, lejos de que los cambios nos alejen de Dios, y aunque nos traen cosas negativas, en realidad, con la ayuda de Dios podemos sacar provecho de los cambios que enfrentamos en la vida, como en el caso de Moisés con ese pueblo tan numeroso en el desierto. Así le dice a Moisés, divida al pueblo en grupos pequeños. Haga grupos de 1000, haga grupos de 100, haga grupos de 50, haga grupos de 10 y sobre cada uno de esos grupos escoge una persona capacitada para liderar ese grupo hasta liderar al grupo de 10 personas. Y Moisés lo hizo, dice la Biblia, inspirado por Dios. Seguramente Jetro fue inspirado por Dios porque Moisés nos dice que lo hizo y organizó al pueblo y él se dio cuenta de que eso se convirtió en una gran bendición en el pueblo porque ahora el pueblo está bien organizado, habían líderes quienes los dirigían, habían líderes ahora quienes compartían la palabra de Dios, les enseñaban la palabra a cada uno de sus grupos y así continuaron marchando hacia la tierra prometida. Pero ahora, hay otra razón por la cual Moisés no estaba haciendo bien su trabajo al querer dirigir a este pueblo solo hacia la tierra prometida. Jetro le dice, con el tiempo tú no vas a poder sostenerte. ¿Y eso qué significa? Muy pronto Moisés desfallecería. Ahora, esto no se refería solamente a la parte mental o física que pronto Moisés se cansaría. No, había otra lección tremenda que Jetro estaba enseñando a Moisés aquí. El hecho de decirle que no iba a poder resistir o sostenerse se refería tanto también en la vida espiritual. ¿En qué momento Moisés tendría tiempo para estar en comunión con Dios si la tarea caía solamente sobre él? No tenía tiempo para orar, para estar en comunión con Dios. Por lo tanto, y como en toda vida, en todo tiempo, siempre vienen las pruebas. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen los desafíos, cuando vienen los cambios en la vida, ¿cómo podemos nosotros sostenernos para estar en pie en medio de tanta agitación, en medio de tantas pruebas? Por eso, ahora Moisés se dio cuenta de que no estaba haciendo bien su trabajo. Entonces, ahora, al poner en práctica los consejos de Jetro, ahora sí tenía tiempo para estar en comunión con Dios. Fíjense bien, a partir de este momento, Moisés comenzó a tener una experiencia más cerca de Dios. Después de este incidente, Moisés comenzó a ser
sus retiros para pasar más tiempo con Dios. En ocasiones o más de una ocasión nos cuenta el relato más adelante que Moisés pasó 40 días y 40 noches sin probar pan en comunión con Dios. ¿Cómo podría un hombre común sostenerse sin alimentarse por 40 días? Eso es algo imposible. ¿Qué lo sostuvo a él? No lo sostuvo, sino su fe, su capacidad de comunicarse con Dios. Ven ustedes, mis queridos hermanos, que todo en la vida tiene su lugar. Desde el momento en que Dios te llama a ti para que usted se convierta en un cristiano, en un seguidor de Cristo, desde ese momento usted se convierte en un discípulo para hacer más discípulos. Usted tiene que compartir su fe, porque si no lo hace, no va a crecer en su vida espiritual. Repito esto, no hay otra manera de crecer en la vida espiritual a menos que usted se involucre en compartir su fe con otros. Yo me acuerdo cuando yo comencé a asistir en esta iglesia. Yo no sabía nada de la Biblia. A algunos de ustedes les he contado esta historia. No sabía cómo leer la Biblia. Un hermano de la iglesia, que el grupo era pequeñito, apenas estábamos comenzando, los hermanos, eran como 3 familias en realidad, los que estaban reuniéndose para adorar a Dios. Ahí comenzó la iglesia y yo me uní cuando apenas era un grupo pequeño. Así que yo no tenía conocimiento de la Biblia, no sabía nada ni cómo leer la Biblia. Y un hermano me invitaba para salir a dar estudios bíblicos a otros. Y yo le decía, pero yo no puedo, ¿cómo puedo compartir mi fe? Y este hermano me decía, bueno, yo lo hago, usted solo observa y ya con el tiempo usted lo va a hacer. Bueno, yo tenía mucho miedo, pues, pero de todas maneras dije, si él lo va a hacer, pues está bien para mí, yo lo acompaño. Y él hacía los estudios bíblicos y yo aprendía muy poquito. Pero llegó un tiempo en que el hermano me dijo, bueno, ahora te toca compartir tu fe. Te toca dar los estudios bíblicos. Y yo casi desmayé, dijo, pero ¿cómo? Si yo nunca en mi vida he dado un estudio bíblico, nunca he compartido mi fe, no sé leer la Biblia. Bueno, ahí comenzó mi desafío. Comencé entonces a estudiar la Biblia, yo oraba para que Dios me ayudara a entender la Biblia y de repente una vez este hermano se fue de vacaciones y me quedé yo solo. Y teníamos como 5 contactos, 5 estudios bíblicos y no podíamos abandonar a la gente y nadie más en la iglesia podía acompañarme. Así que este hermano me dijo, vaya y usted se va a encargar de esos estudios bíblicos. Miren, mis queridos hermanos, ustedes no me van a creer, pero yo temblaba cuando iba. Yo esperaba que el viaje fuera largo y que no tuviera una llegada a mi viaje para ir a dar esos estudios bíblicos. Y bajaba del carro temblando y cuando tocaba la puerta temblaba y yo sinceramente oraba a Dios pidiéndole, Señor, por favor, que no abran la puerta, que no abran la puerta. Al menos tengo alguna excusa para decirle a este hermano de que yo cumplí con mi parte porque la gente no abrió la puerta. Pero para mi sorpresa la gente con ansia abrían sus puertas y me dejaban entrar ¿Y ahora qué hago? Digo, pues, y ahí comencé a compartir un poco con miedo, temblando, con muchos nervios. Pero me di cuenta de algo muy interesante. Pasó el tiempo y de repente comencé a aprender más. Y cuanto más compartía yo mi fe, me di cuenta que más aprendía. Así que
Y de repente comencé a buscar más interesados, más gente que quisieran estudiar la Biblia, y nos salieron más personas, y yo seguí, y de repente yo llevaba una lección conmigo que para algunos de ustedes es muy conocido, que se llama la lección La Fe de Jesús. De tanto compartir y repetir ese librito de estudios con las personas, llegué a memorizar todas las lecciones y todas las preguntas. Yo no necesitaba ya a veces leer las preguntas. Yo ya sabía de qué iba a hablar. Yo ya sabía dónde se encontraban los textos bíblicos. ¿Qué había pasado? Es que comencé a compartir mi fe con otros. Así fue como yo aprendí. Por eso, mis queridos hermanos, en la iglesia, yo siempre espero que mi familia, mis hijos, mis hermanos, los hijos de nuestros hermanos que asisten a la iglesia, yo siempre quiero y espero que se involucren en todas las actividades de la iglesia, porque así como yo en lo personal, yo aprovecho de cualquier actividad que la iglesia tenga aquí o en otro lugar, y asisto y aprendo y veo que mis hijos aprenden también. Lejos de ser una carga, lejos de ser una responsabilidad más, un trabajo más, deberíamos considerarlo como un privilegio que Dios nos da para agarrar una experiencia o para ganar una experiencia más linda y más de cerca de nuestro Dios. Así, hoy en día, a veces en tiempo vamos a estar cerrando las iglesias como ahora no está abierta la iglesia por la ola de contagios que se desató en nuestra comunidad. ¿Qué vamos a hacer en nuestro hogar? Se preguntarían ustedes. Bien, comiencen como yo. Pero yo no sé nada de la Biblia. Pues yo tampoco sabía nada de la Biblia. Comiencen a estudiar con sus hijos, con su familia. Si usted está solo, no tiene familia aquí, únase con otro amigo, únase con otro hermano de la iglesia, únase con otra familia de la iglesia. Agarre la Biblia, algún texto, algún estudio bíblico ahí. Nosotros tenemos un canal en YouTube, también hemos subido varios sermones, varios estudios ahí. Ustedes pueden reunirse en sus hogares, pueden cantar, pueden poner alguno de esos estudios. O ustedes mismos pueden hacer un estudio bíblico, pueden cantar ahí, pueden poner a sus hijos a cantar, a participar, a predicar. En fin, hay tantas cosas que ustedes pueden hacer como familia. Y verán que cómo su familia se beneficiará de todas esas actividades que ustedes como padres pueden hacer con ellos en el hogar. Especialmente si hay niños pequeños en el hogar. A esa edad ellos les encantan participar de todas las actividades. Ahí los hijos tienen que aprender a reverenciar a Dios. No vamos a recién enseñarles en la iglesia que en la iglesia no hay que correr, que en la iglesia no hay que gritar, que en la iglesia no hay que comer, que en la iglesia no hay que tomar agua, que en la iglesia hay que tener reverencia. No, en la iglesia no vamos a aprender eso. En nuestro hogar, ahí es donde vamos a aprender todas esas cosas de la reverencia, de la adoración a Dios, que hay un tiempo para estar en comunión con Dios. Es un tiempo especial y cuando vamos a la iglesia, nuestros hijos pondrán atención, no caminarán, no correrán al baño, en fin, como muchas veces sucede en muchas iglesias. Así que, ¿qué privilegio Dios nos ha dado? De hecho, el concepto de iglesia que nosotros tenemos muchas veces es muy errado del concepto bíblico que tiene acerca de la iglesia. En este tiempo, por ejemplo, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto por orden de Dios, no había una iglesia, un edificio como lo tenemos ahora. Entonces, Dios mandó a Moisés construir una iglesia muy extraña. Un tabernáculo, una tienda, una iglesia movible. Interesante que la iglesia que nace de la mente de Dios es de ese modelo. Miren,
Los edificios que tenemos hoy como templos, eso no nació de la mente de Dios, nació en la mente de los seres humanos. No sé, alguna persona que inventó por ahí en el año 538, por ahí en los tiempos de Constantino, aunque ya en los tiempos bíblicos se nos mencionan en la Biblia y nos habla acerca de ciertas sinagogas, pero no eran templos como los que tenemos ahora. Una sinagoga era más un lugar donde la gente llegaba a sentarse, el rabino se ponía en medio, se sentaba, enseñaba, la gente hacía preguntas. Hoy nosotros hemos cambiado muchas cosas con el correr del tiempo, y muchas veces que nos apegamos a la idea de que la verdadera iglesia es ese lugar, es ese edificio donde literalmente nos reunimos, pero no es la verdadera iglesia, mis queridos hermanos. El templo, el verdadero templo, tenía que ver con el lugar donde el pueblo adoraba a Dios. El pueblo viajaba en el desierto. Ellos habían construido una iglesia móvil que ellos podían transportarse consigo donde ellos iban. Donde ellos viajaban, llevaban su iglesia consigo. Si se movían a otro lugar, llevaban su iglesia consigo. Lo desarmaban y llegaban a otro lugar y lo armaban, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Moisés se encontró por primera vez con Dios en el monte, ahí Dios le dice: quita tus zapatos, por favor, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Un lugar santo? Sí. ¿Un desierto? Claro, porque la presencia de Dios se había manifestado ahí. Más después de la muerte de Moisés, Josué continúa liderando al pueblo y se encuentra con Jesús también. Y cuando se da cuenta que es Jesús, se postra para adorarlo, y la misma orden recibe. Le dice Jesús a Josué: quita tus sandalias porque el lugar donde estás es un lugar santo. Por eso, mis queridos hermanos, cuando viajamos al Nuevo Testamento, nos encontramos de una sorpresa, podríamos decirlo así, en donde la verdadera iglesia no es ni siquiera el templo donde nos reunimos, sino que Cristo, a través de Pablo, nos dice: vosotros sois el templo de Dios. Si en el Antiguo Testamento la iglesia que nació de la mente de Dios y le ordenó a Moisés construirla era una tienda móvil que podrían llevarlo consigo donde quieran, donde querían ir, hoy la iglesia tiene que ser una iglesia móvil, y la iglesia nada menos es usted y yo. En nosotros es donde Dios espera y quiere morar. Por lo tanto, en tiempos de pandemia, en tiempos en que ya no podemos reunirnos en las iglesias, por favor no piense que no hay iglesia ahora. O si usted se mueve de un lugar a otro y no encuentra el templo, el edificio para adorar, nunca diga: no hay iglesia aquí. ¿Cómo no hay? Si la iglesia no es el lugar, no es el edificio, sino es usted, soy yo. Por lo tanto, donde usted va, lleva su iglesia consigo. Donde usted adora, el lugar donde adora e invita la presencia de Dios en su vida, ese lugar se convierte en un lugar sagrado, porque ahí se manifiesta la presencia de Dios. Por esa razón, todos nosotros podemos hacer de nuestros hogares iglesias maravillosas. Si hay otras personas que no pueden adorar a Dios en sus lugares, en sus hogares, podemos reunirnos, hacer grupos pequeñitos, sin esperar que la iglesia tome la iniciativa, el líder, la iglesia que nos diga que debemos hacer esto, que esto funciona. No, deberíamos hacerlo desde ya para que nosotros tengamos una experiencia linda con Dios. Así es como Dios quiere ver a su iglesia bien organizada. Que cada familia en su hogar, que cada individuo a donde viva, pueda convertir un lugar especial ahí en su hogar en un lugar donde pueda adorar a Dios, porque ahí es donde Dios quiere manifestar su presencia. Así,
Jetro le dice a Moisés, si tú hicieres esto, este pueblo no se va a desintegrar. Irá en paz, entrará en paz hacia su hogar y tú podrás sostenerte, tú podrás resistir en los tiempos difíciles de la vida. Oh, mi querido hermano, cuánta enseñanza nos da la palabra de Dios. Yo te invito para que con tu familia, ahí donde estás, puedas adorar a Dios. Y cuando no podemos reunirnos en un solo lugar, no quiere decir que no podemos adorar a Dios. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en nuestros hogares. Por lo tanto, de aquí para adelante, haz de tu hogar un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Repita esa frase con Josué: yo y mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así tiene que ser. Así que, mi querido hermano, así es como Dios quiere ver su iglesia organizada en este tiempo. Grupos pequeños, grupos de familias, y quizá en lugares donde no se puede reunir ni siquiera con otras familias por la gravedad de la situación que vivimos, o quizá por razones políticas en ciertos lugares. No se puede reunir, no se puede manifestar nuestra fe público. Entonces, pues volvamos a la Biblia para poner en práctica estos principios que nos dejó la palabra de Dios. No quedó en el pasado, aunque fue escrito hace más de 2500 años, desde los tiempos de Moisés, pero todavía es válido hoy. Sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo el principio, el consejo que Dios nos da a nosotros hoy en día. Si usted repasa la historia de la iglesia primitiva, las iglesias, los discípulos nunca construyeron iglesias. Cristo tampoco construyó un edificio. Usted va a encontrar a los discípulos cuando escribían cartas como Pablo, Pedro, Santiago, siempre mandaban saludos a los hermanos con esta frase: saludos a los hermanos en la iglesia, en la casa de fulano. Las iglesias estaban en los hogares de los discípulos, de los hermanos que se unían a la fe. Hoy en día, mis queridos hermanos, para plagar, si vale usar esta palabra, este mundo de la palabra de Dios, necesitamos volver a este método que estableció Dios a través de Moisés en el desierto, para que podamos avanzar con la obra, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual y podamos estar más cerca de nuestro Dios. Esto, por supuesto, acelerará la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Y no te parece que ya deberíamos nosotros estar en nuestro verdadero hogar? Este mundo no es nuestro hogar. Hay tanta tristeza, hay tantos conflictos, guerras, hambre, pandemia, enfermedades, muerte, lágrimas, tanto sufrimiento en nuestro mundo actual. Y, oh, mis queridos hermanos, yo en lo personal, yo anhelo que Cristo vuelva pronto. Pero mientras usted no se prepara, Dios, por amor hacia nosotros, dice el apóstol San Pedro, que Él no quiere que nadie perezca. Por eso no ha venido por nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Mi querido amigo, querido hermano, querida familia, yo te hago una invitación especial en esta noche para que puedas renovar tu voto con Cristo y te presentes ante Él y le digas: Señor, perdóname porque no he hecho mi trabajo, no como miembro de iglesia, sino como sacerdote de mi hogar, como padre del hogar, como líder de mi hogar. No he hecho esto para enseñarle tus ordenanzas, tus leyes, tu palabra a mi familia, para que ellos crezcan en un ambiente
maravilloso, un ambiente seguro, donde ellos puedan crecer conociendo a Dios, para que cuando salgan al mundo ya de grandes puedan salir preparados, amando a Dios con todo el corazón. Pero en esta hora puedas decir: renuevo mi pacto contigo. Quiero prometerte ahora hacer la parte que me toca a mí. ¿Te gustaría hacerlo? Yo te invito a hacerlo. Así que quiero que ustedes escuchen una vez más esta alabanza. Al final, después de esta alabanza, vamos a orar entonces y vamos a orar por todos los pedidos que ustedes tengan en su corazón, o si algunos han compartido sus agradecimientos, sus pedidos de oración con nosotros a través de los comentarios. Oraremos por ello también. Vamos a escuchar esta alabanza. Enseguida volvemos. No se vayan. Alcemos al cielo azul.